un poco lo que eran los activos fijos. Hoy vamos a seguir en ese proceso. La propiedad, planta y equipo, si ustedes quieren profundizar más de alguna manera, se encuentra en la NEC 16. ¿Ok? Por supuesto, ustedes ya saben, ya me conocen, en donde yo no me encadeno aprendiéndome de memoria una norma. Sé que existe, sé cómo funciona, pero hasta ahí. ¿Ok? Pero bueno, forma parte de la NIC 16. Cuando nosotros hablamos de la norma, o sea, cuando hablamos de nuestros amigos, el activo, ustedes se acuerdan que teníamos una serie de categorías y teníamos una serie de clasificaciones. Ahora, a esto hay que agregarle algo que llamamos los componentes, porque cuando tú compras un activo, nosotros habíamos definido que eso podía ser en efectivo, y ya vimos, y ya hablamos de todo lo que puede pasar si una gente se te presenta con un maletín de dinero. Puede ser a crédito, ¿okay? Que puede ser financiero o comercial. También hablamos sobre que se puede comprar mediante un intercambio, en donde teníamos el tema de conocer qué era ese intercambio y por supuesto la forma mixta de combinación. Una vez que ya habíamos determinado esto, habíamos jorungado, habíamos analizado algo que llamamos el valor histórico original del activo. Y habíamos dicho que eso no era otra cosa que el costo más lo que llamamos costos incidentales. Que habíamos dicho que era el costo El valor de compra, por lo que se compró originalmente el producto. por lo que se compró originalmente el producto. Eso es correctísimo, señor Hugo. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces vamos a colocarlo acá. Ajá. Y el costo incidental que habíamos dicho que era Todo lo que se paga para que ese activo esté operativo o puedas hacer uso de él. correcto. Entonces, la suma de ellos dos es lo que nosotros llamaremos costo. Un momento. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu vida, maquinita? Gracias. También te quiero.
Ay, odio la gripe, insisto. Vamos a ponerlo aquí. ¿Por qué? Porque nos interesa definir los componentes del activo fijo. Y el primero de los componentes, por supuesto, es el costo. Entonces, bueno, ya lo definimos allá arriba. Vamos a colocarlo aquí, definido anteriormente. Otra variable se le llama valor de salvamento o rescate. Es el valor asignado en el cual se estima vender una vez cumpla su vida útil. Esto puede llegar incluso a ser cero, ¿ok? Tú puedes decir, mira, yo tengo una máquina soldadora y en los 5 años que la voy a usar, en lo que terminen los 5 años, esa máquina va a estar inserible y la boto. Chévere. El valor de salvamento es cero. ¿Ok? Eso lo define el contador. La otra variable es la vida útil probable. Pues es la duración asignada del funcionamiento del activo. Puede ser en tiempo o en unidades producidas. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. En contabilidad 1, a ustedes les dijeron que la depreciación se base en base a tiempo. ¿Okay? Para aquellos estudiantes que les encanta torturar a mis estudiantes de contabilidad 1, los que estoy atendiendo ahorita, esos estudiantes, por estudiantes, esta semana sufrieron traumas múltiples. ¿Por qué? Porque les empecé a dar ajustes, estamos por el módulo de ajuste, y el primer ajuste que les zumbé fue cuentas incobrables, y se la di como la doy en contabilidad 2. No me acordaba, se la di como contabilidad 2. Se podrán imaginar. Y hoy les di el ajuste de depreciación. ¿Cómo se lo di? Como se lo estoy dando a ustedes. La cara no era nada normal. ¿Qué? Yo, bueno, pero entiendo. ¿Okay? Cuando tuvieron que analizar qué rayos era un semoviente. Bueno. Van a estar preparados a enfrentarse contra alguien como yo. Ok. ¿Por qué se los comento lo de la vida útil? Porque ustedes están acostumbrados a ponerle a eso tiempo. Y no necesariamente es tiempo. Por ejemplo, si ustedes tienen, vámonos con los activos
sencillos. ¿Ok? Si ustedes tienen un carro, ¿cómo medirían el funcionamiento del carro? Si rueda bien, si no hace ruido, Kilo- si Kilometraje. no tiene problemas. Kilometraje, kilómetros recorridos. O sea, tú dices, bueno, mira, ese carro yo no lo puedo medir en 3 o 4 años. Lo voy a medir en kilómetros recorridos. Está chévere. ¿Ok? Si es una casa, un local, pueden hacerlo en tiempo, 3 años, 5 años, 20 años, lo que sea. ¿Correcto? ¿Vamos bien? Ajá. Pero ¿qué pasa cuando nuestros activos empiezan a ponerse un poquito más interesantes? Por ejemplo, un barco o un submarino. ¿Cómo los medimos? Como en distancia, igual que el carro, Claro, pero ¿cómo se llama? El submarino que sería legua, la capacidad algo así. de los kilómetros que se hunde. No, los No, kilómetros no son leguas, ¿no? usados en agua. Ujú. En agua se llaman millas náuticas. Por lo tanto, ustedes tienen que saber lo que es una milla náutica. ¿Sí o no? Sí, tenemos que saber. Ajá. Y resulta que si yo lo que tengo como activo fijo es una guillotina, ¿en base a qué la mediré? En cuanto a afilada está, No. después de cortar tantas cabezas. Exactamente, Joana. ¿Cuántas cabezas haya cortado? Exactamente, Paola. Número de cabezas cortadas. Ya van agarrando el hilo, ya me parece muy bien que mis estudiantes ya se parezcan a su profesor. Así es. Ajá. Ha ingresado oficialmente a la cápsula. Entonces, ya va más o menos. Se llama estar bien entrenaditos. Ajá. Simplemente depende del activo entender que podemos usar tiempo, que bueno, el tiempo es necesario, como muchas veces también en función a las unidades que ellos producen. Si tú tienes, vámonos nuevamente a un activo sencillo. Tú tienes un tostiarepa, lo vas a hacer en función al número de arepas que haces. ¿Sí? Cuando lleves la arepa número 300 ya lo quemaste. Pero si tienes esa capacidad de entender eso, también tienes la capacidad de entender si tu activo es el SS Enterprise. ¿Saben lo que es el SS Enterprise? Es Star Trek. La Exactamente, nave. Hugo. La nave de Star Trek. Ajá. ¿Esa nave se mueve en qué? Años luz. En parsecs. Los parsecs son los años luz. Partículas de luz, de energía de luz. Parsecs. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, una forma de medir. Si lo que tenemos es un cañón de plasma, ya que estamos hablando de cosas bélicas, Se miden cuántas veces puede disparar. disparos emitidos, por supuesto, Hugo, por supuesto. Bueno, para en este concepto siempre puede cambiar de acuerdo a cómo se evalúe cada objeto, porque suponiendo que es un cañón que no va a durar mucho, digamos como en una guerra intergaláctica y no hay una expectativa de que todas las naves alcancen el final de su vida útil, se medirá el valor del cañón en base a su efectividad como cantidad de disparos por segundo.
Claro. Este, como pueden ver, depende del tipo del activo, va a funcionar. Ajá. Si tú tienes la nevera de una morgue, Cantidad de personas que caben. no vale. Sí, lo guardarías en base como una nevera, como si fueran bistec de carne. Bueno, yo pensaba ponerle tiempo, no sé, 3 años, 5 años. Si usted lo va a guardar en función a la gente que guardamos ahí adentro, los cadáveres, está bien, también es posible. Entonces, como pueden ver, eso va a variar. Otro de los componentes que nos piden se llama valor de desinstalación. El valor de desinstalación es el desembolso para retirar el activo y dejar las condiciones de uso, las condiciones del espacio, perdón, en su forma original. Es decir, si tú sacaste una cocina eléctrica porque ya no te gusta y le vas a poner una de gas, tú debes dejar, no solo pagar por llevarse la cocina mala, sino además por frizar y acomodar nuevamente todo lo que rompiste para activar las tuberías. Estos componentes van a crear algo que se llama cargo anual por depreciación, CAP. Que es costo menos valor de salvamento más valor de desinstalación entre vida útil probable. ¿Okay? Esto les va a dar un cargo, por supuesto, que es anual. En el caso de que se le deba dar de baja un activo antes de que se cumpla el tiempo estimado de vida útil probable. Ajá. En ese caso, tú primero debes desincorporarlo. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok, todavía no lo hemos depreciado. Pero para cuando tú desincorporas un activo, porque ya lo tienes antes de que él esté en uso, tú debes desincorporar también su depreciación, su valoración. Entonces, las formas de evaluación pueden ser depreciación, amortización, agotamiento. ¿Por qué? Porque el caso de los seres vivos y recursos naturales son llevados como cosas agotables. La amortización se maneja para intangibles y la depreciación para tangibles. ¿Qué cosas también podemos ver? Que la depreciación puede ser lineal,
o acelerada. Aquí ya se pone interesante. Sí, créeme que este tema es muy interesante. Por lo menos para mí. Y los intangibles pueden ser directos o indirectos. Esto vamos a bajarlo. Los lineales se pueden dividir en dos: línea recta o unidades producidas. Los acelerados solo tienen, bueno, hay gente que le llama acelerados o desacelerados, pero para nuestros efectos es lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué entendemos por depreciación? La depreciación es la distribución sistemática del costo del activo entre la vida útil del mismo. ¿Ok? Ya vieron lo importante que es el costo, ¿verdad? ¿Están ahí? Sí, profesor. Fíjense, si yo me equivoco en la determinación de este señor, los componentes estarían malos, la fórmula estaría mala y el método de evaluación estaría malo. Entonces, por eso es que es importantísimo la determinación del costo. La depreciación, cuando hablamos de métodos lineales, estaríamos hablando del método de línea recta, es el más conocido, donde se asignará el costo o la porción, perdón, durante cada periodo. La misma porción del costo durante cada periodo. ¿Cómo complicamos línea recta? Con fechas. ¿Por qué? Porque nosotros colocamos la fecha de adquisición versus la fecha de cierre. Y ahí les hago una separación. Hay tres tipos de fecha.
fecha de adquisición, que es cuando lo compramos, fecha de registro, cuando lo incorporamos en la contabilidad, fecha de puesta en funcionamiento, cuando el activo arranca. No necesariamente son la misma. ¿Ok? Si tú simplemente tienes que ver qué es lo que te están pidiendo, qué es lo que te están analizando. ¿Por qué? Porque varía, depende de lo que vayamos a determinar. En este caso, dividiremos, o sea, determinaremos el CAP, que es costo menos valor de salvamento más valor de desinstalación entre vida útil probable. Este valor lo vamos a dividir entre 12 para que nos dé mensual y lo multiplicaremos por el tiempo transcurrido una vez restadas fechas. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Cómo se determina cuál de las fechas tomar en relación a la fecha de adquisición? Tienes La de que ver, registro, la de puesta en funcionamiento. acuérdate que tú estás desde el punto de vista de contabilidad. Por lo tanto, para ti, la importante es la fecha de registro. Perfecto. Okay. Como las cosas hay que complicarlas, porque si no, no tendría chiste. La vida sencilla no tendría sentido. Nosotros vamos a construir unas tablas de análisis. Donde vamos a construir la tabla basada en qué? En el periodo, costo del activo, valor de salvamento, depreciación gasto y depreciación acumulada. Las cuentas contables que vamos a utilizar
La primera de ellas es una cuenta de gasto deudora. ¿Ok? La otra es una cuenta de valuación acreedora. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. Entonces, la empresa Ícaro, que se encarga de vuelos en parapente, nos presenta su activo con el objeto que lo evaluemos. Fecha de adquisición. Vamos a ponerle ujú. Ahí la tienen muy sencillita. O sea, no le puse costos incidentales, ni cómo se compró, nada de esas profundidades todavía. Entonces, nosotros calculamos el cargo anual por depreciación, que serían 450,000 menos este señor por el 10%, serán 45,000 más este señor por el 5%, entre 5. Entonces, cargo anual por depreciación anualmente, este señor debería ser 85,500 anual. Mensual. Siempre es bueno tenerlo mensual porque uno no sabe cuándo lo va a necesitar. Procedemos a montar la tabla. Si hay dudas, me preguntan, por favor. Aunque no sé ni siquiera si están, porque como están tan callados. Sí, estábamos. Ujú, Estamos, estamos. está bien, está bien. ¿Hay otro Aquí acrónimo estamos. además de CAPD y los que están dentro de CAPD? ¿Perdón? ¿Hay otro acrónimo además de CAPD que sea No. de similar? El de amortización, que es capa, que es cargo anual por amortización, pero son los únicos dos. Bien.
Entonces, nuestro primer periodo debería ser del 18/2 de 2020, ¿sí? 2022. Al 31/12/2022. El siguiente es del 1/1/2023, 31/12/2023. Solo para que tengan una idea, imagínense que el activo tenga 10 años de vida útil. Vamos a restar fechas un momento para ver cómo está el asunto. $10 meses y 13 días, 10 meses. Entonces aquí tenemos 10 meses, aquí tenemos 12, 12, 12, 12. Entonces, ¿cuántos años tiene el activo? 5. Sería 1, 2, 3, 4. Y entonces el quinto es aquí. 1 con el de abajo. 2, 3, 4, 5. Sí. Entonces, ¿cuánto costó el activo? 450. Valor de salvamento. Más más el valor de desinstalación. Profe, no entiendo el negativo de los 22.500. Porque el valor de salvamento es más grande que el valor de desinstalación. ¿Cada año ese monto va a ser fijo o puede variar? ¿Cuál? El del valor de salvamento. No, el valor de salvamento es fijo. O sea, Ahora, el valor de salvamento en el cuadro es el valor de salvamento menos el valor de el valor de desinstalación. desinstalación. Sí. Entonces, el primer gasto serían los 7.125 por el tiempo transcurrido. Son 10 meses. El segundo es el año completo. El tercero, el año completo, año completo, año completo. Y el último periodo son los 2 meses que nos faltan. La depreciación acumulada es simplemente nosotros vamos a ir sumando la depreciación que teníamos más la del mes siguiente. Si eso está correcto, si nosotros al costo le restamos la depreciación acumulada, nos va a dar el valor según libros
según libros. Ya voy para allá. ¿Quién preguntó? Profe, Óigame, disculpe, no entendí mucho el cuadro, si me lo podría volver a repetir, por favor. ya voy, ya voy. Entonces, acá hablamos del valor según libro, o sea, ¿cómo sabemos que está bien? 450 menos 427.500, que es la depreciación, nos da 22.500, que es el valor de salvamento. Con eso sabemos que el cuadro está bien. Entonces, vamos primero. Vanessa decía que le repitiera la fórmula. La fórmula es costo, lo que costó el activo, menos valor de salvamento, más valor de desinstalación, entre vida útil probable. Profe, antes que avance, ¿cómo obtenemos el valor de desinstalación? Porque en este caso nos dice que uno es el 10% y el otro es el 5%. Y lo calculamos. Perfecto. Profesor, ¿Siempre nos los van a indicar? porque Sí, porque el valor de salvamento está en negativo. porque el valor Es de lo que me salvamento se dice. resta. El valor de salvamento se O resta. sea, De acuerdo a la tengo entendido fórmula. que la fórmula es el costo menos el valor el total del valor de salvamento y el valor de desinstalación. Exacto. Es Y que no sé, entonces, ese, es que ese negativo, no sé, me está causando confusión. pero no es lo que tú me acabas de leer. Lee como lo dice la fórmula. Ve lo que dice la fórmula. Sí, sí, exactamente. O sea, porque es que yo pensé que era la suma, o sea, se suma primero el valor de salvamento y el valor de instalación y después se le resta al costo. No, porque Primero el se, costo le restas el valor de salvamento. Si el valor de y instalación después, fuera 0 y después ok, le sumas el valor de instalación. Ahora ok. bien, la tabla. La tabla vamos a colocar el periodo, el costo del activo, el valor de salvamento, la depreciación gasto, que es la del periodo, y la depreciación acumulada. Entonces, en este caso, nosotros vamos a reflejar los 10 meses desde la fecha de adquisición hasta la fecha de cierre. Estos 10 meses los vamos a colocar acá y matemáticamente los vamos a reflejar en la depreciación acumulada. ¿Cómo los vamos a reflejar? Costo del activo, costo anual por los 10 meses. ¿Ok? Lo vamos a colocar acá. Después vamos a calcular el del año y le vamos a sumar. Colocamos el siguiente año y lo vamos sumando hasta llegar al último. Cuando llegamos al último son los 2 meses que nos falta para completar el año de arriba. Porque nos dice que la vida útil probable son 5 años. Eso nos lleva a que la depreciación gasto, la depreciación del periodo son 14.250 y la depreciación acumulada será el total. Entonces, cuando restamos costo menos depreciación acumulada, nos da el valor de salvamento, que son los 22.500. ¿Sí está claro? No me queda muy claro cómo se refleja en eso de depreciación gasto. La depreciación gasto es lo que tú vas a calcular en la fórmula que todos los años vas a registrar en los asientos. Ok. Entonces tú vas a simplemente decir, ahí tienes reflejado. En el primer caso vas a reflejar 10 meses, después 12 meses, 12 meses, 12 meses, 12 meses, y en el último, 2 meses. Ok,
eh, el valor de salvamento y el valor de desinstalación, Vanessa, en este caso nos dice el ejercicio que el cálculo es de porcentaje, pero pueden ser no montos fijos, eso varía. Ahora, ¿cómo reflejamos el asiento? Por supuesto, no tengo que decirles que toda esta información está en el aula virtual, pero hay que leerla. Okay, aquí estamos reflejando los 10 meses. El siguiente año, tercer año, este es exactamente igual. Cuarto año, y el último periodo, ajá. ¿Preguntas, dudas o comentarios acerca de eso? Profe, ajá, en cuanto al valor de desinstalación, siempre va a ser por debajo de ese valor de, a ver, el de arriba, del valor de la vida útil, o puede darse el caso que ese, por el porcentaje que se haya puesto, sean iguales o sea mayor. Pueden ser iguales que el valor de, ¿cómo se llama? Que El valor de valor de salvamento. salvamento, ¿ok? O puede Pero ser nunca mayor. puede ser mayor. Muy raro que Puede sea ser mayor. mayor. Es muy raro que sea mayor, pero es posible. Ajá, pero sí puede ser igual. Sí. Ok. ¿Ok? Les pregunto si está claro por qué. Porque así como ustedes lo están viendo, este es el método más sencillo. Profesor, ¿me puede enseñar otra vez el cálculo del valor de salvamento? O sea, quiero ver la fórmula que usó para poder entenderlo mejor. Ajá. En los ejercicios usted nos va a dar el valor de salvamento y el valor de desinstalación. Y en la vida, Lo defines ¿de tú como dónde lo contador. sacamos? Lo Ok. defines tú como contador.
Profe, en Y en base alguno de los casos el valor de salvamento puede ser cero. Sí. El valor de salvamento no. El valor el valor de, sí, el valor de salvamento sí, perdón. El valor de salvamento puede ser cero. El valor de desinstalación puede ser cero. Quien no puede ser cero es la vida útil. Ah, claro, claro. ¿Y cómo se haría en ese caso igualito? Nada, costo entre vida útil. Ok. Profe, usted en cuestión del análisis sí se registra como esos 2 últimos años que, o sea, no son la fecha de cierre actual, porque la fecha de cierre actual Esos son es, los últimos meses. pero, o sea, como estamos en el 2025, igualito registrado 2026 y los 2 últimos meses. Exacto. Ok. Les decía que tienen que tener eso muy claro. ¿Por qué? Porque esto se pone mucho más interesante. En el sentido de, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le cambio piezas al activo? Sube su valor El o valor disminuye varía, su valor. el costo varía. Si el costo varía y la depreciación varía, la tabla nos cambiaría. Si le sacamos piezas, por ejemplo, ahí tenemos otra vez otra variación. Esas variaciones las vamos a ver más adelante. Pero lo que digo es para que vayan viendo por qué es importante para mí que si no lo tienen claro, pregunten. Ok, profe, en ese caso que se le cambien o se le sustituyan piezas, porque en el funcionamiento se averió y ya se tiene registrado toda esta depreciación. Habría que hacer un nuevo cálculo y dejarlo asentado para la fecha en que suceda ese evento. Sí, cambia. Ok, Aquí no. cambia. Mi pregunta sería, así como usted lo está haciendo, ya yo hice los asientos por la vida útil, pero en Ajá. el transcurso, por lo menos en el segundo año, ok, yo Ujú. tuve de que cambiarle una pieza. ¿Tendría Ok. que volver a modificarlos todos o hago A partir de, un nuevo asiento a partir de ese segundo año? Pero a ver, tendría que dejarlo asentado después que ya yo tengo todos estos primeros, sí, sí, yo sí. creo que ya me entendió. Ok, En la medida que tú vas avanzando, tienes que irlo registrando posterior. Ya tú dejaste todo tu anterior registrado y ahora vas a registrar lo que es correcto. la parte nueva. Ok, perfecto. Y vuelvo, ajá, y de ahí vuelvo a hacer los mismos asientos, es decir, el mismo orden. Yo lo cambié en el segundo comienzo, vuelvo a hacer los nuevos cálculos y simplemente sigo adelante, ¿correcto? Sí, Ok. ok. Es parecido a la hipoteca, este, cuando hacemos un pagaré, perdón, Cuando eh, pagabas pedazos de hipoteca. ajá, cuando pagaba pedazo de hipoteca que variaba. Sí. El segundo método lineal se llama unidades producidas. Consiste en distribuir el costo en función a las unidades que produce el activo, las cuales pueden ser kilómetros recorridos,
horas hombre. ¿Ok? Porque si ustedes tienen esclavos, ¿cómo miden eso? Horas de trabajo forzado. Bueno, horas de trabajo. Ajá. Entonces pueden ser en cualquiera de ellas. La fórmula, Profe, igualito allí. Por lo menos en el caso de la empresa para la cual usted trabaja, o sé que son un producto de chocolates, ¿ok? Esas maquinarias se miden como varían. Eso varía. Por varían. ejemplo, yo tengo una que la llamamos la conchadora. O sea, ellos le llaman a la conchadora. Yo nunca supe de dónde le sacan el nombre. Pero es la máquina que le quita el olor al cacao. El cacao tiene un olor muy fuerte. Y tienen que quitárselo para que no contamine el chocolate. Entonces lo meten en esas máquinas y lo procesan. Esa conchadora se mide en función a la cantidad de cacao que proceso. Y sin embargo, está al lado de la siguiente, que es una refinadora, que simplemente lo hace en función a los litros que refina. La de al lado es la moldeadora, esa lo hace en tiempo, horas, días, lo que sea. Entonces varía. En un mismo sitio tú puedes tener cualquier combinación posible. Ok, y aquellas que por lo menos son, pues la llenadora de los moldes para sacar, por ejemplo, pues las tabletas, sería por la cantidad de tabletas producidas, o sea, para poder establecer lo que te está diciendo, según esa maquinaria y la función de que tenga, debe dar alguna característica para poder medir ese rendimiento de unidades producidas. Si por lo menos es en kilos por tantos kilos que vaya produciendo, si es en sacos, en tantos sacos, etcétera, etcétera. ¿Es más Sí, o menos así? sí. Ok. Esto nos va a dar un factor. Este factor lo multiplicaremos por las unidades producidas en cada periodo. Entonces, ya aquí no afecta el tiempo. ¿Por qué? Porque tú en un día, por ejemplo, si yo estoy midiendo en kilómetros, tú en un día puedes ir de aquí a Maracaibo y regresar. Te quemaste todos los kilómetros del carro. Y todo pasó en un solo día. Tengo 29 días del mes que el activo va a estar parado ahí. En ese caso, ¿cómo se mediría? Kilómetros recorridos. Bueno, por kilómetros recorridos y ya. Ya. Y se agotó, o sea, por lo menos en Se ese agotó un viaje ya día. se agotó. Se Ok. agotó un día. Listo. Eso no afecta, pues. Profesor, en ese caso, por lo menos del carro, usted sabe que al carro le tienen un kilometraje y a cierto tiempo de kilometraje se le hace un cambio de aceite. Eso sería un Exacto. costo Claro. para mejora, ¿no? Claro. Ok. Entonces ahí cambiaría también, o sea, por ejemplo, si le hacen el cambio de aceite, de ahí se empieza a hacer otra, cambia Cambia el la costo. vida, cambia La el vida costo útil del totalmente. costo. Claro, cambia todas tus variables. Otra vez. Pero Depende. el cambio de aceite no es gasto. Depende. ¿De qué? Eso lo vamos a ver más adelante. Depende. ¿Por, por qué? Porque si es imputable a costo, o sea, si el carro no funciona sin el aceite, es costo. Si el carro funciona sin el aceite, es gasto. Bueno, él funciona hasta cierto tiempo sin Hasta hacerle que lo cambio de queme, aceite.
hasta que lo quemen. Exacto. Entonces, por eso que sea costo o sea gasto, varía. Eso depende. Profe, y esas variables se establecen desde un inicio o a Sí, medida que vayan saliendo. no, desde el No desde momento que un compras el inicio. activo. O sea, por ejemplo, tomando ese caso que se está hablando del carro. Cuando simplemente es lo que le dan a uno cuando uno lo compra, o tantos kilometrajes o tantos años, ¿ok? Es la relación que establecen ellos en Los el tiempo pues, fabricantes, de sí. vida útil, el fabricante. O sea, esto puede, según tanto rodamiento, o tanto tiempo, o tanto uso, puede durar o tanto tiempo o tantos kilómetros. Esa es la relación que se establece. Sí, tú como contador puedes aceptarlo o decir, mira, en mi caso no aplica. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú compras un carro y te dice, ese carro va a durar 300.000 kilómetros Voy a o hacer en 3 años. caras, ¿ok? Y Yo 3 le voy a años, comprar buenísimo. ajá. Y resulta que el carro tú lo vas a usar para ir de aquí a Argentina en un mes. Ya quemaste el carro. Exacto, ya lo quemé. Cuando lo entregas en Argentina está destruido. Entonces, no le paras a lo que te dice el fabricante. O sea, para ti eso no tiene sentido, porque tú lo vas a usar para otra cosa. A nivel contable, entonces, eso dado por el fabricante, yo tengo que reestructurarlo según el uso Claro, que yo le vaya a dar a ese vehículo. claro, Y ahí claro. establezco lo que es mi valor de salvamento, mi vida útil, etcétera, etcétera, ¿correcto? Sí, tus indicadores contables, claro que sí. Mis indicadores contables. Ah, perfecto, ahora sí voy entendiendo. ¿Por qué? Porque incluso, imagínate lo que no es un carro, es un cuchillo de carnicero. El cuchillo de carnicero dura, no sé, 5 años. Y resulta que el cuchillo de carnicero tú lo usas para... Despostar entre cantidad de reses, ¿ok? Por supuesto, el eh, filo me lo voy a se comer vuelve a en nada. 2 meses. Exacto. Exactamente. O sea, porque no es para uso doméstico, sino es para uso industrial. Ah, correcto. Entonces, por eso. El fabricante te da una idea. Tú dices, ah, bueno, chévere. Otro caso, por ejemplo, tú llegas y compras un carro, ¿sí? Pero resulta que tú vives en La Guaira. El salitre te lo come mucho más rápido que si tu carro fuera de Caracas. O tan sencillo, esta gente que vive hacia el Latillo, o sea, esa subida, ¿ok? El desgaste es mayor que si se vive en un sitio donde es más plano, por decir algo. Exacto, exacto. Ok, Una persona con 6 matrimonios, una persona soltera. correcto. El desgaste es distinto. Pero no es posible, digo, Greymari, no es posible. 6 matrimonios, Nahuara. Bueno, eso puede pasar, Eli. No puede No, pasar. pero los árabes son los únicos que soportan eso, que tienen como pagarle a las mujeres. No sé. O sea, pagarle sus gustos y sus gastos. No te creas, la ley de los árabes es, tú puedes tener tantas mujeres como puedas mantener, pero no te dice cómo. ¿Cómo? Miren, claro, nadie te dijo que tienen que ser todo lujo. Las puedes mantener, sí, pero sueldo mínimo y friégate. O sea, no me importa, te estoy manteniendo. No, en ninguna parte dije que era con lujo. De paso, Profe, Los lujos son costos incidentales. ¿cuáles son los costos incidentales? El lujo. No, el costo incidental en ese caso son los trapos que hay que ponerle. Yo de verdad esa cultura me cuesta entenderla y he hecho esfuerzos, pero me cuesta. Pero por ejemplo, yo estuve en Margarita y una familia árabe llegó y era impresionante. Ese calor que no es nada normal en Margarita, señores.
ustedes saben cómo es el calor venezolano. Más a eso esa musulmana, pues. Y la buena señora tenía ese trapero encima y no se lo quitaba. No se podía quitar eso. Y se mojaba con esa agua salada y ugh, se le empegostaba y nada, finita, pues. Mientras el señor estaba muy sentado en una silla, tomando cócteles y hablando huevonada, y ella echándose coñazo con los carajitos en la playa, en la piscina, y la vaina llena de arena, de empegoste, y yo, Dios, de verdad. Profe, Y luego volviendo un además, ellas poquito. tenían que caminar 5 pasos atrás de ellos, y no ocupaban la misma mesa. Bueno, una cantidad de cosas que yo vi que yo así como que, ay, no, definitivamente esta cultura me hace cortocircuito. Y eran bien agradables para conversar y para ese compartir que uno hace normalmente en los viajes, pues. Pero no es mi cultura, definitivamente. Profe, Dígame. por ejemplo, ajá, esos estándares que se colocan cuando se vende instrumental, por lo menos pues de cocina, ok, para hogar y para industria, volvemos a aplicar ese mismo principio que se hace para los carros. O sea, uno está fabricado para cierto uso y ciertas horas de uso y el industrial exactamente igual. Normalmente, ojo, por ejemplo, los hornos, te voy a poner un ejemplo. El horno industrial está diseñado para que dure más, para que aguante más. ¿Ok? Exacto. Y Pero más contra qué no, capacidad. sí, pero contra qué no estás protegido. Por ejemplo, para los bajones y subidas de luz de nuestro querido país. De Exacto. Las que tú tarjetas seas, lógicas se vuelven nada. por eso, de que tú seas, además, un productor medio salvaje, en el sentido de que si te permite cocinar 40 tortas, tú en 15 días hagas 80, porque tú eres un fanático. O sea, contra las exageraciones, no hay caso industrial que valga. Normalmente, tú deberías comprar todos los activos industriales previniendo la actividad a la que te vas a dedicar. Por ejemplo, el ejemplo que estaba manejando ahorita, tú vas a lanzar una gente en parapente, tú no vas a comprar un parapente, tú
que va a saltar en Benji, Areli, a que voy a saltar en Benji yo. Areli es delgada y bajita y yo soy realmente una mole. Entonces no es lo mismo. No debe ser lo mismo. ¿Okay? Bueno, yo sí he hecho rappel, profe. Claro, pero no es lo mismo en tu caso a que vayan a lanzar mi caso. Porque es un tema de eso. Bueno. Por muy seguro que sean las cuerdas o los amarres, no es comparable por lo que, digamos, lo que estás templando, la corporidad. Entonces, eso formaba parte, de hecho, cuando los pescadores me sacaron de la red, fue meramente por un tema de peso, porque ellos jalaron, pero no necesariamente los vas a poner al extremo. O sea, tú no vas a llegar y vas a decir, mira, eso aguanta, dale. ¿Okay? Profesor, ¿y cuándo lo sacaron de una red? Yo les conté que yo he regresado de la muerte 4 veces. Una de esas fue esa. O sea, simplemente yo choqué contra un bote de esos de goma, caí al mar, al caer al mar me desorienté y nadé hacia abajo. En vez de nadar hacia la, de alguna manera hacia arriba, pues. Cuando me di cuenta que estaba botando burbujas al revés, ya pa' qué. Por supuesto, la gente que estaba en el bote trataron de encontrarme, no me encontraron. Y entró el pánico, todo el mundo, nadie me encontraba, nadie me encontraba, nadie me encontraba. Y unos pescadores que estaban haciendo pesca de arrastre, que es lanzar la red y jalan, no sé qué, y en esas lanzadas de red me jalaron. Cuando yo llegué al puerto, o sea, cuando yo llegué a la playa de Playa Colorada, yo llegué totalmente azul. Yo estaba técnicamente muerto. Y fueron a buscar a los bomberos y el asunto. Mientras los bomberos llegaban, mis familiares lloraban, todo el asunto, la angustia, la verdad. El sol empezó a pegarme, por supuesto, empecé a botar agua. Y cuando llegaron los bomberos, yo me levanté así como que, buenas, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? M aquí. Los médicos me llamaron, me mandaron directamente al médico a revisar. No tenía absolutamente nada. Wow, imagínese. Exacto. O sea que usted tiene 7 vidas, como los gatos. No sé, no las quiero probar. Y los pescadores creían que habían agarrado tremendo atún y nada que ver. Y nada que ver. Exactamente. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, y como lo digo, o sea, yo tengo una amiga que ya me dice, primero que me dice, yo voy a terminar de dejar pasar vacaciones contigo, porque las veces que me ha pasado, es porque ella ha estado, pues, ella ha estado presente de las 4 veces, en 3. Entonces ella me dice, no, mijo, yo voy a dejar de salir contigo, tú eres como, la echas pasó unos sustos a una gente, pero... O sea, Destino Final y ella. Sí, y me dice, tú estás como pavoso. De repente era de la mala suerte de ella. No sé. Pero, por ejemplo, la vez de las vigas, estábamos bajándonos todos en la playa, en una playa que se llama, bueno, a lo mejor ustedes han ido, son las islas de Arapo, están enfrente de Puerto La Cruz, por ahí. Todo el mundo bajándose del bochinche y bájate, y bájate, y bájate, y ahí vamos a bajar las cosas, y no sé qué. Y el último que se bajó soy yo. Como ya lo dije anteriormente, yo peso un tantito, y cuando yo bajé con la cava, se rompió el muelle. Y las vigas me atravesaron, entraron por mi pecho y salieron por mi espalda. Por supuesto, al quedar
literalmente crucificado. Nadie se había dado cuenta, sino que mis amigos se dieron cuenta cuando vieron el cuerpo, se cayó el cuerpo y el sangrero y la cosa. Todo el mundo, no sé qué. Fueron a sacarme, me sacaron, por supuesto. Fue todo un tema porque ellos dicen que en ese momento yo a todas estas estaba inconsciente, yo ni pendiente. Ellos simplemente les costaba sacar el metal, pues, y todo el asunto, no sé qué. Me montaron en un peñero y córrete para atrás, para el módulo de medicina. Cuando yo llegué al módulo de medicina, no tenía absolutamente ni una marca. Ellos me dijeron, ¿tú me puedes explicar en qué momento se te regeneró? No me lo preguntes. No tenía una marca. ¿Cómo que no tenía marcas? Ni Se una había marca. sido perforado por la viga. De hecho, cuando a mí me da el sol, yo soy tan blanco que cuando a mí me da el sol, se me ven los 2 puntos rojos por donde entraron las vigas y por donde salieron. Más nada. Pero eso es ahorita, a los años, que ya se me ve los 2 puntos rojos. Son 2 puntos rojos que hay y 2 puntos rojos. Fin de nada. Para nada. Fue una, por llamarlo, lo que hizo el médico fue una entrada limpia. O sea, entró por los músculos y salió por los músculos, en fin. Porque yo me hice radiografías después y no tenía absolutamente nada. Tengo una medio lesión, pero lesión en el sentido que se astilló un poco uno de los huesos de los pulmones, que cubren los pulmones, pero es muy pequeña. Es una cosa que no ocurre nada. Entonces eso automáticamente es el regreso, pues, que le llaman. En la tercera oportunidad fue simplemente, ustedes creo que lo han hecho, es un juego que hacen en los adolescentes, lo hacía uno, pues, en donde te ponen que si respira, respira, y te apretaban el pecho y te desmayaban. Creo que lo han vivido, lo conocen. Hay gente que la aprieta en el cuello, hay otros que es en el pecho, o sea, depende de la generación. Pero eso lo hacen. Bueno, yo lo he escuchado, pero nunca lo he vivido ni lo he visto. Sí, técnicamente no te llega el oxígeno al cerebro durante unos segundos y simulas la muerte, pues. Pero en mi caso, yo soy cardíaco, yo tengo un latido más, o sea, yo tengo 3 latidos en vez de 2. Mis compañeros no lo sabían y cuando lo hicieron ahí en la escuela, me produjeron un infarto. Y literalmente me mataron. Entonces el cuerpo cayó, ellos con la angustia, el asunto. Yo eso sí me acuerdo, yo en ese momento estaba en un sitio que era muy tranquilo, donde había mucha paz, mucha tranquilidad y todo como muy clarito. Y cuando estaba caminando llegó un momento en donde sentí que caía, ¡pum! Y volví. Claro, en ese momento para mí fueron segundos. Para ellos fue terrible porque eso ocurrió en el piso 3 de la escuela. Del piso 3 de la escuela, mientras llamaban a los bomberos que vinieran del clínico, todo el asunto, llegaron los bomberos del clínico, chequearon, me metieron en la bolsa. Cuando ya iban a cerrar, fue que me desperté. Y yo, epa, esto esto no me ha incluido. Los tipos se echaron el susto de la vida. El susto. Para ellos eso no era posible. Entonces, pero ya va, estás bien, no sé qué, ¿sí? Y nada, ¿qué es lo último que recuerda? Nada, que estábamos jugando. Entonces, como Profe, y no intentaron después llamar a sus amigos y todo eso, porque en teoría eso sería intento de homicidio culposo, algo así. Claro, es que el acta lo levantaron y todo, y se armó todo un lío. Pero yo todo el tiempo les estaba explicando, mira, pero no pasó nada, yo aquí estoy. No, pero no entiendes, que no sé qué, que te pudieron haber matado. Ajá, pero no me mataron, pues. Pero no sé qué, bueno, todo el mundo echa broma con eso, no sé qué, y que por eso que yo no aparezco en las fotos y la gente, pero entonces,
son, digamos, experiencias. ¿Ok? Entonces, por eso le digo, cuando toca, toca. Ya yo lo he experimentado. Diego, pero no sabes. Tú no sabes lo que te espera, lo que te depara. Sí, la última, la cuarta, fue en, digamos, una pista de carros. O sea, esas de karting. Simplemente la pista de karting, no sé qué, cuando tomo unos ojos, yo me agarré del karting para bajarme, el karting tenía cable mal puesto, por eso que digo que los activos son todo un tema, si no les hace el mantenimiento, y yo recibí toda la descarga eléctrica. Por lo tanto, ¿qué ocurre cuando tu cuerpo, sobre todo el corazón, y el tipo de latido mío recibe una descarga tan fuerte de electricidad? Se para. Entonces el cuerpo cayó. Cuando todo el mundo vino a buscarme, no sé qué, bueno, no llega, no llega, no llega, haya pasado ya tiempo, entonces, por supuesto, pánico. No sé qué, el tipo del karting angustiado, que cómo era posible, el karting que queda yendo hacia Guarenaguatire, el tipo aterrado por la demanda y la vaina, que coño, que se murió, que la vaina, el pego, el asunto, y cuando estaban en todo ese jaleo, la amiga mía me dice, mira, eso fue el habían lío, fotos, escándalos, todo lo que se pueda imaginar, mientras esperaban para ver qué iban a hacer contigo. Y en ese momento tú empezaste a mover las manos y yo automáticamente le dije, espérense, espérense, y me levanté. Ven, se levantó, no sé qué, está bien. Por supuesto, los tipos nos pagaron toda la parte de servicios médicos, chequearme, todas estas cosas, pero nada, pues. ¿Cuánto es el tiempo que ha estado inconsciente? Por más tiempo, quiero decir. Varía, porque por ejemplo, quienes toman el tiempo son ellos. El del bote, ellos calculan que pasó por lo menos más de 15 minutos. ¿Por qué? Mientras el bote daba la vuelta o trataban de ubicarme, no sé qué, hasta que sacaron los tipos de la red y todo el asunto. El de las vigas, bueno, lo que te puede demorar salir de la playa que queda frente a Playa Colorada hasta llegar al módulo vial en la playa, pues que son, no sé cuánto puede demorar. El del clínico, ellos calculan que fueron por lo menos 10, 15 minutos. Y el eléctrico fue aproximadamente también como 3, 4. Dicen que fueron 3, 4 minutos. Ese fue el que menos duró. Porque además de ese, lo único que se quedó, o sea, que quedó claro, fue que se me chamuscó una cruz que yo tenía en el cuello. Y quedó quemada, pues. Pero de resto. Ah, sí, habrá sido la descarga. Entonces, de hecho, una de las señoras que trabajaba ahí dijo, no, a lo mejor fue que la mayor parte de la descarga la recibió el metal de la cruz. Yo le dije, mira, no voy a estar averiguándolo, yo no voy a estar investigando eso. Pero es que tienes que verlo en el médico. Ajá, yo fui al médico, el médico certificó que yo no tenía nada. Listo. O sea, dejen el estrés. Pero bueno. O sea, usted tiene arritmia. Usted tiene arritmia cardíaca por esa condición de los latidos. Sí, desde niño. Ok. Desde que tengo como 12 años. Yo tengo un latido más. Correcto, por eso. Entonces, bueno, pero yo estoy acostumbrado. Ya en ese yo estoy acostumbrado. Porque además sufro de tensión alta desde la misma edad. Entonces, es un tema como que, bueno. Sí, exacto. Porque ese es un sistólico de más. Sí. Lo más que puedo hacer es dormir con una temperatura muy fría, alrededor de 15 grados. Correcto. Eso me ayuda.
Bueno, el cuadro, volvamos al tema antes de cerrar por el día de hoy. El cuadro de unidades producidas es parecido, solo que en este caso nosotros le vamos a agregar dos columnas. Una columna que va a ser el factor y otra que van a ser las unidades. Entonces, aquel tiempo llega a ser absolutamente irrelevante. De hecho, en muchos de los casos yo coloco esto como referencia, pero que se demore un día, 8 horas o 3 meses, no afecta, porque a ti lo que te interesa es saber cuántas unidades se produjeron en el momento. Y más nada. Ahí tenemos más o menos un ejemplo. Como les digo, es un ejemplo. El cargo anual por depreciación, costo menos valor de salvamento, entre vida útil probable, en este caso, las 2000 unidades. Esto nos va a dar un factor de 270. Entonces, lo que nos debe decir el ejercicio y en la vida real es para el periodo 1, para el periodo 2, 3, 4 y 5. En el primero fueron de 200 unidades, en el segundo 200 unidades, en el tercero 300, aquí 1300, 1300 no, 1000. Ya tendríamos 1700 y aquí 300, por poner un ejemplo. O podemos ponerle aquí 250 y aquí 950. Entonces nosotros vamos a montar nuestra respectiva tabla. Periodo 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos que el costo del activo son 600.
El valor de salvamento ya sabemos que es 6.000. Ya. 60.000, perdón. Pues. El factor son 270. Las unidades, las primeras son 200. ¿Okay? Por lo tanto, la depreciación gasto del primer periodo son 54.000. Las del segundo periodo son 67.000. Tercer periodo 81. Cuarto periodo 5.º periodo. Si nosotros restamos costo menos depreciación para obtener el valor según libros, serían 600 menos 540, son los 60 que nos validan que el valor de salvamento. ¿Sí lo vemos? Sí. Profesor, ¿puede poner otra vez lo de las unidades? Que no vi el cálculo. Fíjate. Tienes el costo menos el valor de salvamento entre las unidades que produces. Aquí ves la fórmula. Costo menos valor de salvamento más valor de desinstalación entre unidades producidas. Las unidades son 540.000 entre las 2.000 unidades producidas. Y nos da 270 como factor. El tema de los años te lo da el ejercicio, supongo. ¿El qué? El tema de porque asumo yo que en los periodos dice la cantidad de unidades que se utilizaron durante un año, por ejemplo. Sí, en cada periodo. Eso lo da el ejercicio, supongo. Te lo da el ejercicio. Porque la vida real es como impreso. Ok, profesor. ¿Y las unidades que usted distribuyó en cada año, o eso lo puso usted aleatoriamente o...? No, en este caso lo puse aleatorio, pero en la vida real es porque te lo asigna la empresa. O sea, tú como empresa decides cuánto va a durar cada uno. ¿Ok? Sí, Samuel, en este caso la distribuí como quise, pero a nivel de un ejercicio o a nivel de la vida real, te lo asignan. Te dicen, mira, esto es lo que debe durar. Y lo que va a producir en cada periodo. Ok, ahí fue donde me perdí. Ok, ya sé que lo distribuyó como quiso. Ahora la depreciación de gasto y la acumulada, ¿cómo es que se saca? Factor por cada unidad. Ok. ¿Puedes repetir ese momentico cómo fue sacando la depreciación del equipo, o sea, el del factor por la unidad? Serían los 200 por 270 nos da 540. Que nos da 54.000, que es la depreciación del Correcto. gasto del periodo.
Luego la siguiente es 270 por 250 y nos da 67.500, que al sumarlo nos da 121.500. Correcto, ya vi. ¿Ok? Sí. Bueno, señores, les dejo de tarea para el viernes la gran pregunta. ¿Esto se puede complicar? Claro que se puede complicar. El viernes nos muestra también cómo cambian esas tablas si aplicamos esos montos de mantenimiento, si los llevamos al costo, Claro, como nos dice. claro, pero por ejemplo, ¿a qué nivel digo que se puede complicar? Primero que todavía nos falta un método, que es el método acelerado. Eso lo vamos a ver el viernes. Pero imagínense lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo un activo que es mixto? ¿A qué me refiero? Imagínense que yo tengo un cyborg. La mitad del cyborg es línea recta y la otra mitad es unidades producidas. No me digas, ay no. ¿Por qué no? Es que me va a poner a depreciar un cyborg. ¿Por qué no? ¿Por qué sí es la pregunta? ¿Qué es eso, Vanessa? Vanessa, eso es una máquina de guerra en donde la mitad del cuerpo es un robot y la otra mitad es humano. Tenemos un semoviente y tenemos un activo, ¿por qué no? Uno es agotable y el otro es depreciable, ¿por qué no? Además, no son ningunos inventos. Si ustedes trabajaran en el aeropuerto, los aviones se deprecian por pedazos. Es decir, el fuselaje con un método, las ruedas con otro, los motores con otro, y combinan todo y generan una depreciación única. Así que prepárense, porque su profesor a lo mejor se le puede ocurrir, no sé, Frankenstein, y lo vamos armando por pedazos. Ahí se lo dejo de tarea. Nos vemos el Eso viernes, sería, señor. sería Pregunta. interesante, profe. O sea, saber eso, cómo se deprecia un avión. Eso sí no lo sabía, que se deprecia por pedazos. Por pedazos. O sea, ajá, o El sea, fuselaje en línea recta, los motores son por unidades producidas, los componentes electrónicos por suma de números dígitos, que es el acelerado, lo vamos a ver más adelante, y el contador tiene que sumarlos todos para determinar la depreciación mensual y la depreciación anual del avión. ajá, por lo menos en ese caso, profesor, ¿cómo se hace con los alerones que son para la estabilidad? También serían por uso Claro, por línea recta. o línea recta. Ah, interesante. Y las sillas por otro, y, o sea, los aviones son un absoluto rompecabezas. Eso sería interesante hacer un ejercicio. Creo que es bastante complicado, pero por lo menos para verlo. Siempre es posible. Dime, Diego. Supongo que el agotamiento y eso tiene su propio tipo de asiento. Claro. Ok, lo vamos a ver. Sí, Sí. porque me da curiosidad ese. Ah, bueno, ese era todo. Entonces, bueno, señores. Sí, activo fijo te da para todo. Activo fijo es muy, muy interesante. Porque acuérdense que hay eso, hay piezas que cambias, hay métodos que cambias, hay combinaciones. O sea, tú puedes hacer un ejercicio donde tengas todos los métodos juntos o puedes hacer 6 activos diferentes. O sea, te da para jugar con todo lo que tú quieras. Y créanme que la creatividad ahí a mí me encanta. O sea, yo ahí desarrollo lo que más se me puede ocurrir. Vayan buscando, bueno, hay un ejercicio por ahí que lo vamos a hacer, por supuesto, porque lo hago siempre porque me encanta. Se llama decadencia. Freddy, la combinación con los otros exámenes eso es un hecho. Tú no pediste en financiamiento un financiamiento para comprar un activo. Ahí lo tienes. Exactamente, Vanessa, exactamente.
Bueno, señores, tengan buenas noches. Espero Buenas descansen. noches, profesor. Coman bien. Se mejore, profe. Nos vemos el viernes. Gracias. Buenas noches.